Para nosotros, para la iglesia, eso viene a ser la lluvia de otoño, la siembra, el inicio de todo el camino de nuestra iglesia amada. Pero también ahora, en estos 51 años, y para los que vienen más adelante, los próximos 50 años, estamos hablando en la renovación carismática de la lluvia de primavera, la cosecha. La cosecha. Hay mucho por cosechar, hay mucho por recoger, hay mucho por lo que nosotros, mejor dicho, ustedes tienen que ahora ser, en ese sentido, los nuevos apóstoles del Espíritu Santo. En Hechos 4, si nos vamos a Hechos 4, por favor. Busquemos Hechos 4. Versículo 29 al 31, lo voy a proclamar, ¿sí? Y dice así: y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Es Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la iglesia, las comunidades de aquel entonces, ¿en qué contexto estaban ellos viviendo? ¿Cómo estaban ellos? Perseguidos. ¿Qué más? ¿Qué dice la palabra? Amenazas, ¿sí? Peligros, persecución. No la estaban pasando muy bien nuestros queridos hermanos cristianos. No la estaban pasando muy bien. Estaban siendo amenazados, recibían amenazas. Es más, pasaban por la cárcel azotados. No nos olvidemos de San Pablo, cuando él narra también cómo su historia en cuanto a estar preso. Pero estos apóstoles se rindieron, renunciaron, abandonaron. ¿Qué hicieron estos queridos hermanos? Dice, oraron y dijeron: y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Esto es la lluvia de primavera, la cosecha. Y para nosotros cosechar, queridos hermanos y hermanas, para este nuevo tiempo de la renovación carismática católica, porque la renovación carismática católica es la corriente de gracia para la iglesia y el mundo, porque la renovación carismática católica ha sido suscitada por el Espíritu Santo para manifestar al mundo que Jesucristo está vivo, que Jesucristo es el Señor y que es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que Jesucristo ha venido a salvar a todo el mundo. Y la renovación carismática colabora con el plan salvífico de Jesucristo, porque tú y yo hemos sido llamados no solamente para ser amados por el Señor, no solamente para ser rescatados por el Señor, no solamente para ser redimidos por el Señor, no solamente para ser perdonados por el Señor, sino que ahora tú y yo hemos sido llamados para ser sus discípulos, sí, para ser sus apóstoles, sí, para ser sus misioneros, sí, pero sobre todo, querido joven, hemos sido llamados, sobre todo tú en este tiempo, para que tú puedas manifestar al mundo que sí hay salvación y que Dios tiene siempre la última palabra, que Dios siempre puede vencer el bien con el mal. Y para eso, Señor Jesús, te ha elegido a ti, querido joven del Perú, a ti, a ti.
Para eso precisamos entonces orar y suplicar al Espíritu Santo una nueva valentía. Necesitamos para este nuevo tiempo de la renovación carismática, para este nuevo tiempo de evangelización, para este nuevo tiempo de la iglesia, en estos tiempos en que estamos siendo amenazados, porque hay amenazas ya. Allá hay en otros lugares del mundo en la que están muriendo muchos hermanos cristianos nuestros, incluso no necesariamente católicos, sino de otras denominaciones cristianas. Pero como dice el Papa Francisco, por el martirio todos somos uno en la sangre. Todos somos hermanos en la sangre que estamos derramando por Cristo Jesús. Yo no sé, sinceramente, queridos hermanos, qué va a pasar más adelante con respecto al tema de las amenazas contra la familia, contra los niños, contra el matrimonio, contra la verdad, contra la justicia. Pero lo cierto es, queridos jóvenes, que Cristo Jesús nos ha prometido estar con cada uno de nosotros y estar con la humanidad hasta el final de los tiempos. Ahora el Señor viene reiterándonos constantemente, jóvenes, que no tengan miedo, porque Cristo está con ustedes. Cristo está con cada uno de ustedes. Hoy el Señor viene a interpelarnos, querida Renovación Carismática Católica, porque quiere el Señor una nueva valentía. Quiere el Señor para este tiempo en la que profetizó el Papa Juan Pablo II, que en el tercer milenio será la iglesia de los mártires, será la iglesia de los primeros cristianos, vivirán como los primeros cristianos, en las que será necesario ser radicales. O somos del Señor o no somos del Señor. Ya no se vale ser tibios, ya no se vale ser a medias, ya no se puede seguir a Cristo solamente por temporadas. Ahora el Señor precisa en este tiempo radicalidad, porque ante tanta oscuridad es necesario levantar la luz de Dios, porque el Señor ha venido a vencer las tinieblas con su luz, con su gracia, con su amor y con su misericordia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios, queridos hermanos y hermanas. Este es un tiempo crucial, queridos jóvenes. Este es un tiempo estratégico en el que el Espíritu Santo está moviéndonos a todos nosotros. Y yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Yo les comentaba en la mañana que tuve la responsabilidad y la misericordia del Señor, porque todo es gracia de Dios, que cuando estuve en Jerusalén, el Señor nos pidió y nos dijo que teníamos que estar preparados para lo que se venía. Y para eso el Señor nos ha advertido, nos ha prevenido y nos ha pedido ciertas condiciones necesarias para nosotros poder mantenernos firmes en la brecha. Firmes en la brecha, delante de Dios, en medio de Dios y en medio de su pueblo. Porque cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, también somos profetas. También nosotros, queridos hermanos y hermanas, por nuestro bautismo hemos sido elegidos para poder ser la voz del Señor en medio del mundo, y somos profetas. Y muchas veces no vamos a ser aceptados, no vamos a ser aceptados y queridos. Pero es que ahora el Señor viene a preguntarnos a cada uno de nosotros: o estás conmigo o no estás conmigo. Y yo quería decirles, cuando en la mañana hablamos de los 4 pedidos resaltantes que hizo el Espíritu Santo, la renovación para estos 50 años siguientes, que era volver al primer amor, que era sobre la humildad, que hacernos pequeños, hacernos nada ante Él. Habló el Señor sobre la pureza y la castidad, no solamente sexual, sino en nuestro corazón, en nuestras intenciones. Y por último, el Señor nos habló que quería que volviéramos a Él para poder recibir su poder. Porque el poder de Dios, amados hermanos, es el amor. El amor vence todo. El amor lo puede todo. Porque cuando hay amor no nos podemos quedar quietos. Porque el amor que viene de Dios no nos hace indiferentes, no es egoísta, no es egoísta, querido hermano y hermana. Cuando el poder de Dios entra en nuestras vidas, que es su amor derramado en nuestros corazones, es entonces cuando nosotros adquirimos de alguna manera el corazón de Cristo Jesús, un corazón compasivo, un corazón que se conmueve
porque no podemos estar quietos cuando muchos jóvenes, cuando muchas familias aún no han sido salvadas por el amor de Dios. Queridos jóvenes, ustedes son los herederos. Ustedes están recibiendo esta herencia, este tesoro en vasijas de barro, sí, vasijas de barro, porque todos somos de barro, pero estamos recibiendo, y ustedes sobre todo están recibiendo un gran tesoro de Dios en sus manos. Podríamos decir que ustedes son en este tiempo los Josués de este tiempo, en la que les toca ahora a ustedes poder conquistar esta tierra prometida, de poder ir a cosechar lo que el Señor nos ha prometido. Una cosecha en la que ha costado mucho, mucho regar con sudor, con lágrimas y gotas de sangre, pero ahora a ustedes les toca cosechar para la gloria de Dios. Ustedes son los que van a continuar este legado histórico, profético, estratégico, pero sobre todo poderoso y de amor y de misericordia por la salvación del mundo entero, pero sobre todo de nuestra nación, porque el Señor ha venido a pedirnos a cada uno de ustedes, queridos jóvenes, no sueñen pequeños, no sueñen en pequeño, sueñen en grande. Porque Dios siempre sueña en grande, y tú eres un protagonista importante en la historia de salvación del Perú. Queridos jóvenes, ustedes son los protagonistas importantes de una transformación de toda una nación peruana. No solamente de tu pequeño grupo de oración, no solamente de tu pequeña comunidad, no solamente de tu pequeño ministerio. Desde allí podemos hacer grandes cosas para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. No nos olvidemos de esto, queridos jóvenes. Cuando estuve en Jerusalén, el Señor permitió que pudiera escuchar estas palabras de la hermana Patty Mansfield, que es pionera en la renovación. Y recuerdo perfectamente, queridos hermanos, porque esto lo tengo grabado en mi corazón, porque a mí me tocó tremendamente. Y justamente el tema de hoy es cómo extender el bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero decirles, amados hermanos y hermanas, que para poder extender el bautismo del Espíritu Santo es necesario la siguiente pregunta que hoy en el nombre de Jesús quiero hacerlo para ustedes. Y es la misma pregunta que me hicieron a mí, conjuntamente con los demás 140 hermanos que estábamos en Jerusalén. Nos llevaron al huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan en la Biblia? El huerto de Getsemaní. ¿Qué pasó ahí? Tradicional. Jesús oró. Y dice la palabra del Señor que hasta incluso sudó gotas de sangre, ¿verdad? Pero Jesús jaló a 3 de sus apóstoles más cercanos, ¿no? A Pedro, ¿a quién más? Santiago. A Juan, ¿y a quién más? Santiago. ¿Santiago? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Santiago. Sí. Jaló a sus 3 apóstoles más cercanos. Y ahí Él oró. En ese lugar nos llevaron a nosotros. Y recuerdo que nuestra hermana Patty Mansfield dijo lo siguiente: queremos nosotros extender el bautismo del Espíritu Santo. Nos hizo esa pregunta. Y todos nosotros muy sueltos de huesos dijimos, claro, sí. Y ella nos dijo, no, esa no es una respuesta. Y entonces nos hizo leer la siguiente lectura bíblica. Romanos 14. Del versículo 7, 8. Y dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos para el Señor,
vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Palabra de Dios. Esa lectura fue una espada que atravesó nuestros corazones. Sea que viva, sea que muera, de Cristo Jesús soy. Porque mi vida y mi muerte le pertenece a Cristo Jesús. Y es que desde el momento que tú y yo hemos conocido a Cristo Jesús, ya no pertenecemos más al mundo. Desde el momento que tú y yo, querido joven, le hemos dicho sí a Jesucristo, ya no pertenecemos más al pecado y al mal. Ahora pertenecemos a Dios. Y nosotros tenemos una gran oportunidad y una ventaja sobre los demás que aún no conocen a Dios. Y es que la ventaja que ahora tenemos nosotros, que conocemos a Cristo Jesús, es que ahora tú y yo tomamos la decisión y elegimos cómo vivir, pero también cómo morir. Esa es la ventaja que tú y yo tenemos como cristianos y como discípulos y misioneros de Jesús. Ahora tú y yo podemos elegir cómo vivir y cómo morir. Lo cierto es que nosotros como cristianos sabemos ahora que nuestra vida es de Cristo Jesús y que nunca más vamos a estar solos. Y que ahora también, yo no sé cuándo, no sé en qué momento, ni en qué circunstancia, ni en qué año, ni en qué día, ni en qué hora voy a morir. Pero lo cierto es que voy a morir con Cristo Jesús. Porque mi vida y mi muerte ahora le pertenece a Él. Y entonces Patti Masfi nos preguntó a todos nosotros, es que ustedes son capaces, con una nueva valentía, con un nuevo ardor, con una nueva generosidad y con una nueva entrega, ustedes son capaces de entregar sus sufrimientos, de entregar sus lágrimas y de entregar su muerte para que otros conozcan y experimenten el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, para mí eso fueron flechas a mi corazón. Porque eran palabras muy fuertes. Porque muchos de nosotros no nos gusta el sufrimiento. A muchos de nosotros no nos gusta la renuncia. A muchos de nosotros huimos, queremos comodidades. Queremos que todo sea fácil. Queremos lograr las cosas sin el menor esfuerzo y sin el menor sacrificio. Sin embargo, queridos jóvenes, para lograr lo que el Señor ha prometido, tú y yo no podemos escapar de la cruz. Ninguno puede escaparse de la cruz. Pero como tú y yo conocemos el amor, como decía San Juan en su carta, en sus cartas, él decía que cuando el amor de Dios entra en nuestros corazones, echa fuera de nuestras vidas el temor y el miedo. Claro, nosotros no podemos tener miedo. Por eso precisamos que el Espíritu Santo en este nuevo tiempo derrame una nueva valentía en todos nosotros. Porque es necesario ser valientes y firmes en este camino que ahora el Señor está ofreciendo a la renovación carismática católica. Yo recuerdo que el padre Reinero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, él decía lo siguiente: que para poder recibir más Espíritu Santo, que para poder recibir más unción y más fuego del Espíritu Santo, es necesario ir a la cruz. Porque desde la cruz Jesucristo derramó su Espíritu.
No hay otro camino más que este. Ir a la cruz para recibir más Espíritu Santo. Porque el Señor nunca nos va a dejar solos sin ser capacitados por Él. Porque si el Señor nos está llamando a un nuevo camino, a una nueva misión, a un nuevo llamado y poder de alguna manera escalar más, el Señor nos va a dar más. Porque es un Padre de misericordia y de amor, rico en sabiduría. Él nunca nos va a pedir más de lo que tú y yo podemos dar. Y si el Señor está para este nuevo tiempo pidiendo una nueva valentía, un nuevo fuego, un nuevo ardor, una nueva evangelización con nuevos métodos, es porque el Señor, el Espíritu Santo, que es el agente principal de la evangelización, sabe, cree, confía y apuesta por ustedes jóvenes. Apuesta por ustedes jóvenes. El Espíritu Santo confía que ustedes jóvenes sí lo van a hacer, porque serán valientes en Él. Entonces, cuando Patti hizo esa pregunta, le dije al Señor: yo te ofrezco mi muerte para que otros experimenten el bautismo del Espíritu Santo, para que otros reciban tu amor, para que otros rindan sus vidas a ti, Jesús, como Señor, para que otros vean, oigan y vuelvan a caminar. Yo quiero preguntarles a ustedes, pero ustedes van en silencio, mirando a Jesús, la Virgen María ahí presente, al lado, porque ella siempre está al lado de sus hijos. Primero diciéndoles a cada uno de ustedes, queridos jóvenes, no tengan miedo. Pero necesitamos encender este mundo de luz. El Señor te llama a poner paz donde hay odio. El Señor te está llamando para que tú lleves consuelo a los afligidos. El Señor está llamando para que ustedes puedan sembrar la justicia donde no hay justicia, a llevar misericordia donde no lo hay. Pero necesita de ti. Miremos a Jesús. ¿Quieres consumirte con Él? ¿Quieres desgastarte con Él? ¿Quieres entregarte a Él? Él te promete estar contigo, consolarte cuando llores, levantarte cuando caigas, curar tus heridas, limpiar tu sudor. Él promete que cuando no puedas, Él te va a cargar. ¿Estás dispuesto a ofrecer tu vida para que otros jóvenes, para que otras personas experimenten el bautismo del Espíritu Santo? Tu vida, tu muerte.
un joven se me acercó de entre ustedes que tiene una enfermedad y me dijo: hermana Elvira, yo ofrezco mi enfermedad para que otros jóvenes experimenten a Dios. A mí eso me movió. Tú también lo puedes hacer con Cristo. Aquí estamos, Jesús. Toma, Señor, nuestras vidas. Toma, Jesús, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es tuyo, Señor. No te queremos dejar solo, Jesús. No te queremos abandonar, Jesús. Ya no, Señor. No mirar atrás, porque ahora, Señor Jesucristo, tú estás con nosotros. Amén. Y así es, hermanos. Para encender el mundo, para poder nosotros llevar fuego, no sé si Mari me pasas, por favor, el PPT. ¿Está Mari? Ahí está. Gracias. Dice, nuestra misión, queridos hermanos, como decía Santa Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio, primer tema? Decía, Señor, que no me olvide nunca de mi misión. Dice que eso lo oraba todos los días. Señor, que nunca me olvide de mi misión. Y la misión de la renovación carismática es esta precisamente, ¿no? Yo he venido a traer fuego sobre la tierra. Y cómo desearía que ya estuviese ardiendo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Hay 5 etapas importantes para esto. Siguiente, por favor, vamos a explicar por etapa. Primero, indudablemente, encender el fuego. Ya todos nosotros hemos sido encendidos en el fuego, ¿amén? Amén. Dile a tu compañera que está a tu lado, te encendieron del fuego de Dios. Te encendieron el fuego de Dios. Amén. Así es. En los corazones de las personas, encender el fuego. ¿Sí? Primer punto importante. Y una de las maneras definitivamente básicas, importantes para nosotros la renovación carismática son los seminarios de vida en el Espíritu. Es una manera de nosotros poder propagar también el bautismo en el Espíritu Santo. Hay otras formas, pero la más común es el seminario de vida en el Espíritu Santo. Y por cierto, la Renovación Carismática del Perú acaba de publicar la nueva versión del seminario de vida de una manera carismática. Muy importante. Siguiente, por favor. Ahí sí, miren lo que nos decía en Lucas 24:32. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Está hablando de los discípulos de Emaús. ¿Sí? Siguiente. Segundo, avivar el fuego de Dios. Según Timoteo 1:6. Siempre hay que cuidar el fuego. ¿Cómo vamos a cuidar ese fuego que el Espíritu Santo encendió en nuestras vidas? Amigos, tener cuidado de eso. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Según Timoteo 1:6. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No descuidar mi intimidad con Dios. ¿Qué debo de hacer? No descuidar mi intimidad con Dios. ¿Cómo vamos a aprender a orar? ¿Cómo creen? Muy bien, orando, no hay otra. Así te leas todos los libros, versión 1, tomo 2, tomo 3, toma 4, toma 5, tomo 6. Claro que necesitamos formación, pero práctica. Hay que usarla, hay que ejercerla, no hay otra. ¿Sí? Entonces, otro punto importante que tenemos que tener cuidado para cuidar ese avivamiento del fuego, muy aparte de la intimidad, son los sacramentos. ¿Sí? Hablamos que San Efrén decía que cuando comulgamos y recibimos el cuerpo de Cristo, también estamos recibiendo el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí?
los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, ni qué decir del banquete que es la misa misma, ¿sí? La palabra de Dios, nuestras comunidades, nuestra oración personal, nuestra oración comunitaria, la intimidad con el Señor. Hemos sido elegidos para ser los amigos íntimos de Dios. Amén. Qué hermoso, amigos íntimos de Dios. Siguiente, por favor. Punto importante es que tenemos que permanecer en el fuego. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No puedo salirme del fuego. ¿Qué pasa si la leña, ¿no? La madera sale del fuego? ¿Qué va a suceder? ¿Se apaga o sigue ahí? Se apaga. Por eso nosotros, queridos jóvenes, tenemos que permanecer en el fuego de Dios. Permanecer en el camino del Señor. Permanecer en la palabra del Señor. Ser fieles al Señor. Ser perseverantes en el Señor. Es una gracia que tenemos que pedir al Espíritu Santo. Permanecer en el fuego. Dice la palabra del Señor de que pasaremos por el fuego, pero no nos quemaremos. ¿Sí? Seremos probados, claro que sí, pero nunca el Señor va a querer nuestro mal, sino nuestro bien. Siguiente, por favor. Está ahí la lectura de Daniel 3, 49, 52. Cuando Daniel estaba en el fuego y no se quemó. Juan 15, 5, 7 al 10 dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Importante permanecer con Jesús para producir mucho fruto. Si no, seremos solamente campanas que resuenan, hacemos ruido y nada más. Importante los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Siguiente, por favor. Y crecer en el fuego, indudablemente. Tenemos que crecer en el fuego. Crecer en la vida en el Espíritu. Y crecer en la vida en el Espíritu es alcanzar la santidad. Nuevamente, dile a tu amigo: no tengas miedo de ser santo. No tengas miedo de ser santo o de ser santa. Cuanto más crezca el fuego, la gracia del Espíritu Santo en nosotros, nuestro yo humano de carne, egoísta, soberbia, orgullosa, terca, ¿sí? Impaciente, muchas veces, va a disminuir para que Cristo crezca en mí. Permanecer en el fuego, crecer en el fuego. Hay que crecer en el fuego. Tenemos que crecer en el amor, crecer en la fe, crecer en la esperanza. ¿Qué pasa, queridos jóvenes, si un niño no crece en estatura? ¿Cómo se le llama? Enanos. Es una deformidad, ¿verdad? Genética, hay un problema ahí. Pues, queridos jóvenes, no nos quedemos enanos en el Espíritu Santo. No nos quedemos enanos en el Espíritu Santo deformados. ¿Sí? Estamos hablando en el Espíritu, ¿sí? Bien. Y por último, extender el fuego. ¿Y cómo extendemos el fuego? En este caso, el bautismo del Espíritu Santo. Mencioné primero ofreciéndonos nosotros como ofrenda viva ante el Señor y por supuesto evangelizando, ¿sí? Estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. Marcos 16, 16. Siguiente, por favor. Aquí está Patty Mansfield y esta fue la profecía que dio en la vigilia de Pentecostés. Seguramente ya la escucharon, ya la vieron. Dice: levanten vuestros ojos y miren que los campos están listos para la cosecha. Y si me obedecen y obedecen las mociones de mi espíritu, verán infinitamente más de lo que pidieron o imaginaron. Verán el poder de mi espíritu descendiendo sobre toda la raza humana.
Os digo, los campos están listos para la cosecha, pero necesito vuestra obediencia. Yo necesito vuestra docilidad. Yo necesito vuestra fe. Y ahora sí verán maravillas que os sorprenderán, infinitamente más de lo que pidieron o imaginaron, para la gloria de mi nombre. ¿Qué les parece? Se lanzan para esta gran aventura del Señor. Se lanzan, jóvenes peruanos. Nos lanzamos. Seguimos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, ¿sí?